Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de reunirnos, por la oportunidad de estar juntos por este medio. Gracias por la vida de Elimar, de Pau, de Ismael, de Male, de Roberto, de cada uno de los que estamos aquí y de los que se vayan a unir en el transcurso de esta reunión. Te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos hables, te pedimos que hoy salgamos con algo que modifique algo dentro de nosotros, Señor. Nos ponemos y ponemos esta reunión en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Quisiéramos iniciar con, supongo que Ismael trae algo, espero que Ismael traiga algún canto. Sí, claro que sí. Perfecto. Cansado del camino, sediento de ti, el cielo he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Isma, te silenciaste. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, llego a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. El desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. 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 Aleluya. Qué bonita alabanza. Amén. A veces las cosas están tan complicadas en nuestra vida que quisiéramos eso, ¿verdad? Que nos sumergieran en un río donde pudiéramos desahogarnos, donde pudiéramos tener paz, donde pudiéramos estar tranquilos. Dios es la opción para hacerlo. Muy bien, pues para antes de iniciar la reflexión, tengo dos preguntas que me gustaría hacerles y que me gustaría escuchar sus respuestas breves y concisas, ¿ok?
La primera pregunta, perdón, es, ¿has sentido la necesidad de cambiar algo en tu vida? Y la segunda pregunta es, ¿te ha sido fácil cambiarlo? Vamos con la invitada de hoy primero. Creo que soy yo, ¿no? Así es. Sí. Sí, claro. Claro que sí he sentido como la necesidad de cambiar. Por eso estoy aquí. Entonces sí, claro que sí. Ok, ¿lo que te has planteado cambiar ha sido fácil o ha sido difícil? Pues creo que es como en medio, ¿no? Cuando hay ganas de hacerlo, a veces pues el inicio es complicado, pero pues creo que una de las cosas, por ejemplo, en el caso de estar aquí, era como organizarme en mis tiempos, ¿no? O sea, como que no hacía la prioridad. Y una de mis metas y ganas son de acercarme más a mi espiritualidad, a Dios. Entonces, pues al escuchar, por ejemplo, esta alabanza y así, yo ya la había escuchado anteriormente y me movió muchísimo, ¿no? Entonces, ya que estoy aquí, digo, no, sí puedo, ¿no? Sí puedo, sí siento ese llamado. Entonces, pues, ahí voy. Muy bien. Sí. Pau o Male, quien quiera. Pau. Bueno, yo también constantemente he sentido necesidad de cambiar cosas en mi vida, de disciplinarme en ciertas cosas, de adquirir compromisos para mejorar, para mejorar como persona y para sentirme mejor yo también. Y pues sí me ha costado trabajo, sobre todo el tema de hacerme los tiempos, porque quiero abarcar mucho y darme el tiempo y comprometerme y darle seguimiento me ha costado mucho trabajo. Y también un tema que tengo pendiente y el principal es justamente que mi espiritualidad sea más grande y acercarme más a Dios. Okay, muy bien. Male. Yo la he sentido, pero la siento actualmente. Y ahorita precisamente que estaba la alabanza y estaba yo en oración, exactamente eso le decía yo a Dios, ¿no? Que me diera la fuerza para los cambios que necesito, en los que en ocasiones me atoro, que dejo ya de justificarme y de dar explicaciones, simplemente debo de hacer esos cambios. Sí es mucho el estrés, sí es muchas horas de trabajo y demás, pero que no se me olvide que en Cristo todo lo puedo y debo de seguir adelante. Gracias. Bien. Buenas tardes, Dios les bendiga. Perdón el retraso. Bienvenidos. Buenas tardes. Ellos son Miguel Bermúdez y Claudia Barra. Son pastores de una iglesia en Aragón. Bueno, pues les damos la bienvenida. Bienvenidos. Mucho gusto. Qué gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Isma. Sí, la primera pregunta, sí, claro. Creo que siempre hay cosas por cambiar y siempre hay cosas por mejorar. La segunda, que sí hay cosas que me cuestan más trabajo que otras, lo reconozco. Pero tengo que comprometerme día a día para poder esforzarme en poder trabajar en ese tipo de cambios. Y obviamente yo sé que con la ayuda de todo, con
con en este tipo de pláticas también me ha ayudado bastante. Me ha estado enfocando también de otra manera. Entonces, sí me ha ayudado mucho, pero sí, yo sé que algunas cosas me siguen costando trabajo. Claro, ok. Muy bien. Pues con esta pregunta damos introducción y le dejo lugar a Roberto para la reflexión de este día. Gracias. Bueno, pues la historia que vamos a contar el día de hoy tiene que ver con oportunidades. Las preguntas estaban relacionadas con el cambio y creemos que o sentimos la necesidad de cambiar aspectos de nuestra vida y si se nos ha hecho difícil o a veces imposible. Entonces la historia que vamos a compartir hoy es una historia de un hombre que en un solo día, tuvo 3 grandes oportunidades. Y observar la manera como las aprovechó y lo que tuvo como fruto de aprovechar esas oportunidades. Nuevamente repito lo que hemos repetido cada semana. Las historias bíblicas tienen 3 características. Yo puedo decírselas, pero me gustaría saber si alguno de ustedes se acuerda de esas 3 características o alguna de ellas. Sí, madre. Y luego, son bíblicas, son ciertas. Son verdaderas, ¿verdad? Son historias que sucedieron en un momento, en el tiempo y en un lugar en el espacio. En una ciudad, en este caso sucedió en Jericó, una ciudad llamada Jericó. Ok, alguien que nos diga otra característica, Paola. Es que yo también recordaba la de que o sea, que sucedieron, fueron reales, pero no recuerdo otra. Ok, ¿alguien más otra característica que tengan las historias bíblicas? Que tienen una enseñanza para nosotros. Ok, contienen una enseñanza para nosotros. Aunque sucedieron hace muchos años, en el caso de la historia que vamos a considerar hoy, pues es una historia que ocurrió un día hace más de 2000 años, pero tiene una enseñanza para el día de hoy. Y alguien podría mencionar la tercera característica que es muy importante. Pues quizás que viene de parte de Dios. Y viene de parte de Dios. O sea, porque puede ser algo verdad, puede ser algo que a lo mejor aplique para nosotros, pero puede ser una sabiduría humana. Entonces, es posible que la tercera, creo que venga de parte de Dios, pero bueno, no lo sé. Porque sí, es una historia que escogió el Espíritu de Dios. Son historias escogidas. En este caso la escogió el Espíritu de Dios que inspiró el texto bíblico. Y tiene como propósito que cada que esa historia se cuenta, se platica, se predica, se enseña, surja la posibilidad de que lo que sucedió en la historia suceda hoy en nuestra vida. Por eso es muy importante esta característica. Vamos a leer la historia, yo se la voy a platicar. La voy a leer primero, luego se las voy a desmenuzar y tengamos en mente que siendo una historia verdadera, que tiene una enseñanza, tiene también poder para que lo que pasó en esa historia pueda suceder hoy en nuestra vida. Y eso es lo más importante. Voy a leer la historia. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle,
porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es lo que nos relata el texto bíblico a través de Lucas, del doctor Lucas. Y es la historia que vamos a comentar en esta tarde. La historia nos empieza diciendo algo que el escritor lo escribe de manera muy intencionada, diciéndonos que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Nos dice esto para expresarnos que las oportunidades que tuvo Zaqueo en ese día eran irrepetibles. De hecho, Jesús nunca volvió a pasar por Jericó. Solamente esa vez fue a Jericó. En nuestro idioma hay un pensamiento, un dicho que describe la oportunidad como algo fugaz, y se dice que la oportunidad la pintan calva, o sea, como diciendo que es algo difícil de tomar y que es algo fugaz. Y el evangelista no tiene cuidado de decirnos eso. Esto sucedió un día que Jesús entró a Jericó y que iba pasando por ahí y nunca más volvió a pasar por ahí. De manera que las oportunidades que él tuvo, el único día que podía aprovecharlas era ese día. Como quizá el único día que nosotros podemos aprovechar esas oportunidades es hoy. Pero hoy podemos hacerlo. Y entonces nos habla de una persona, del personaje aquí de la historia, aparte de Jesús, y dice que sucedió que había un varón que se llamaba Zaqueo y que él era jefe de los publicanos y era rico. Los publicanos eran ciudadanos judíos que servían al Imperio Romano para cobrar impuestos. La gente no los quería, porque los consideraban traidores al servir al imperio para cobrarle a los judíos el impuesto correspondiente. Pero menos querían a un jefe de publicanos. Este hombre era un funcionario, digamos, era el secretario de Hacienda de Jericó. Y él nos dice que era un hombre rico, muy rico. Algunos analistas de esta historia, a través del texto y de datos históricos de aquel tiempo, nos dicen que probablemente este hombre no solamente era, por lo que dice al final, no solamente era el jefe de los cobradores de impuestos en Jericó. Jericó era una ciudad muy importante por su ubicación y tenían que pasar, todo pasaba por Jericó, todo el aspecto comercial tenía que pasar por ahí. Pero no solamente era eso, sino que él era prestamista, él prestaba dinero a rédito. Y bueno, entonces,
era odiado por el pueblo, no lo querían. Parece que era un sinvergüenza. Es lo que se nos dice acerca de él, pero se nos dice algo más. En el versículo 3 dice que procuraba ver quién era Jesús. Él quería conocer a Jesús, quería ver quién era él. Seguramente él había escuchado muchas historias acerca de lo que Jesús había hecho en muchos lugares. Seguramente él había escuchado, pues estamos en el capítulo 19 del Evangelio, que tiene 24 capítulos. Seguramente él había escuchado que un día él se había acercado a un hombre que era cobrador de impuestos, un publicano llamado Leví, y él había hablado con ese publicano y lo había invitado a que lo siguiera. Es decir, él había escuchado que Jesús no hacía acepción de personas y para él eso era importante. Además, había escuchado que Jesús había hecho muchos, muchos milagros. Entonces, él quería ver quién era Jesús. Y aquí yo quiero mencionar algo. Es muy importante que descubramos quién es Jesús. Y no que sepamos algo acerca de él. Porque a veces, por ejemplo, la religión nos puede dar una caricatura de Jesús. Hay algunos cuadros que lo pintan así rubio y muy atractivo. Pero esa es una caricatura de Jesús. Él quería ver quién era Jesús. Quería conocer a Jesús. Y ese día que se narra en esta historia, ese día, la primera oportunidad que él tuvo, que Zaqueo tuvo, fue la oportunidad de ver a Jesús. En realidad, si nosotros pudiéramos descubrir quién es Jesús, dijo alguna vez un predicador anciano, nos colgaríamos de las lámparas, puesto que Jesús es lo más maravilloso que puede existir. Entonces, Zaqueo tenía la oportunidad de ver a Jesús. Si ustedes pudieran hoy ver a Jesús, no simplemente escuchar lo que yo les estoy diciendo, sino que Jesús se revelara a ustedes, su vida iba a cambiar. Si Él les da una revelación de quién es Él, ustedes iban a quedar enamorados de Jesús. Bueno, Zaqueo tuvo la oportunidad o tenía la oportunidad de ver a Jesús. Sin embargo, el texto nos dice que tenía al menos dos problemas o dos obstáculos, dos dificultades para ver a Jesús. Versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. A causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aunque es muy necesario que nosotros podamos ver a Jesús, en realidad no es fácil ver a Jesús. De hecho, en realidad no podemos verlos con los ojos físicos, sino que tiene que suceder una revelación en nuestro corazón. Entonces el texto es muy enfático en que aunque él procuraba ver quién era Jesús, no podía, porque tenía dos obstáculos que él tuvo que vencer, como nosotros tendremos que vencer algunos obstáculos que se presenten, como la distracción, como la apatía, o como la incertidumbre, o como simplemente la imposibilidad de decir, yo no veo a Jesús, no puedo verlo. Pero son obstáculos que se pueden vencer con determinación y con fe. Y efectivamente Zaqueo superó esos obstáculos. La manera como lo superó es muy interesante por el tipo de persona que él era. Recuerden, él era un funcionario, como un secretario de Hacienda. En ese tiempo hubiera vestido con la mejor calidad de trajes. Pero vean lo que él hizo. Versículo 4. Corriendo adelante, se adelantó hacia la ruta por donde iba a pasar Jesús. Se adelantó
y se subió a un árbol sicómoro. Digamos, se trepó a un árbol. Imagínense a un funcionario bien vestido, trepándose a un árbol para ver a Jesús. El sicómoro era como una especie de higuera silvestre que era un poco más, no tan vertical, sino como un tanto horizontal, de manera que no era tan difícil subirse, pero bueno, pues subirse a un árbol está bien para un niño, ¿no? Bueno, a mí cuando me subía a los árboles mi mamá me corregía, me pegaba, pero me encantaba subirme a los árboles. Pero para ya una persona adulta y un funcionario subirse a un árbol, pues implicaba como dejar muchas cosas de lado, porque para él era muy importante ver quién era Jesús. Él quería ver a Jesús y él tuvo ese día la oportunidad de ver a Jesús y él no la desperdició. E inclusive superó los obstáculos e hizo algo inconcebible para un funcionario como él y se subió a un árbol. El sicómoro, esa higuera silvestre, tenía otra característica, tenía mucho follaje. El autor nos quiere dar la idea de que él quería ver a Jesús, pero quería esconderse en el follaje. Los comentaristas han hecho muchas especulaciones de por qué quería él esconderse. Y la mayoría están de acuerdo que él quería esconderse porque se sentía indigno ante Jesús. Pero él quería ver quién era Jesús. Sería maravilloso que mientras yo platico esta historia, el Espíritu de Dios ponga en tu corazón una enorme necesidad de que quieras ver hoy a Jesús. Hoy este día. Que Él se revele a tu vida como lo hizo con Zaqueo. Entonces, el texto es maravilloso porque nos dice enseguida, en el versículo 5, bueno, en el 4 dice, corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Se supone que Jesús iba a pasar por donde estaba esa higuera, ese árbol. Y el versículo 5 nos dice algo extraordinario. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, es decir, Jesús no faltó a la cita. Jesús no decepcionó. Jesús no te va a decepcionar nunca. A donde Zaqueo esperaba que Jesús llegara, Jesús llegó. Pero vean lo maravilloso que sucedió, porque Zaqueo quería ver quién era Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, mirando Jesús hacia arriba, le vio. Zaqueo quería ver a Jesús. Y cuando tú buscas ver a Jesús, Él no solamente no te va a decepcionar, sino que va a superar tus expectativas. Zaqueo solo quería ver a Jesús, pero ahora Jesús se había detenido y Jesús lo estaba viendo a él. Como que la multitud desapareció y fue un asunto entre Jesús y Zaqueo. Como que Jesús hoy también quiere aislarse y quedarse contigo. Si tú quieres verlo, tú lo vas a ver, pero no solamente eso, Él te va a ver a ti. Y en realidad eso es más importante. Jesús se detuvo, miró hacia arriba y lo vio a Zaqueo. Pero no solamente eso, el texto nos dice que mirando hacia arriba lo vio y le dijo. Es decir, él quería ver a Jesús y vio a Jesús, pero pasó algo superior. Jesús lo vio a él y pasó algo todavía superior. Jesús le habló. ¿Ven cómo la multitud desaparece? Y ahora Jesús está concentrado en ti, en Zaqueo. Y lo más maravilloso que puede pasar este día es que Jesús te vea a ti y que Jesús te hable a ti. Que tú puedas escuchar en tu corazón la dulce voz de Jesús hablándote. Pero todavía había algo que superaría más las expectativas de Zaqueo.
Jesús le habló y le dijo, Zaqueo. Jesús le habló por su nombre. Jesús conocía a Zaqueo. Zaqueo tenía intención de saber quién era Jesús, pero Jesús conocía a Zaqueo. Es más, el versículo 10 nos dice que Jesús fue a Jericó exclusivamente a buscar a Zaqueo. Porque dice ahí en el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido en su riqueza, en su avaricia, en su afán, pero Jesús fue a buscarlo. Como Jesús quizá te está buscando hoy a ti. Él te conoce. El profeta Isaías dice que Él tiene esculpido, grabado nuestro nombre en la palma de su mano. Entonces, si tú quieres hoy ver a Jesús, si nace en ti ese deseo, Jesús te puede ver, te puede hablar por tu nombre, porque Él te conoce. Y entonces de esta manera, haciendo algo inconcebible, Zaqueo aprovechó su primera oportunidad del día, ver a Jesús. De ese ver a Jesús surgió la segunda oportunidad de ese día para Zaqueo. Porque Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, bájate de ese árbol, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La oportunidad que surgió aquí para Zaqueo fue la oportunidad no solo de ver a Jesús, sino de recibir a Jesús. Pues Jesús le dijo, invítame a tu casa. Como dice allá en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Eso está diciendo Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré yo a él y cenaré con él y él conmigo. Tendré comunión con él. Fue lo que Jesús le dijo a Zaqueo. Invítame a tu casa. Oye mi voz, abre la puerta de tu corazón. Quiero entrar a tu vida. Quiero formar parte de tu vida. Quiero darle un nuevo rumbo a tu vida. Entonces Zaqueo tuvo ahora la oportunidad, o tenía la oportunidad, no solo de ver a Jesús, sino de recibir a Jesús en su casa, en su vida. Y el texto nos dice de manera extraordinaria cómo fue que Zaqueo aprovechó esta segunda oportunidad, la oportunidad de recibir a Jesús. El versículo 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. De manera que Zaqueo aprovechó la oportunidad de recibir a Jesús a prisa y gozoso. Quiera Dios que esa palabra esté creando por medio del Espíritu de Dios en tu corazón el anhelo de recibir a Jesús a prisa y con gozo. Y de esta recepción que hizo Zaqueo de Jesús en su casa y en su vida, surgió la tercera oportunidad de Zaqueo. Dice el texto en el versículo 7, al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Toda la multitud que estaba ahí lo siguió y cuando vieron que entró a la casa de Zaqueo, con gran decepción pensaron, Jesús ha entrado a posar, a convivir con un pecador tan terrible como Zaqueo. Y el contraste no podía ser mayor. Jesús lleno de santidad y Zaqueo lleno de pecado. Pero de esta murmuración y de esta situación de Jesús en la casa de Zaqueo, surgió la tercera oportunidad de Zaqueo. Dice el versículo 8, que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo
he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cuál era la oportunidad que surgió para Zaqueo y que él aprovechó? La oportunidad de cambiar. Lo que hizo Zaqueo fue inconcebible. Él que había dedicado toda su vida a acumular dinero y que era sumamente rico y que mucho de ese dinero lo había hecho defraudando, ante la presencia de Jesús en su casa, en su vida, él, él tomó la determinación de cambiar. Y su cambio tenía dos características. Lo que había hecho mal, lo quería corregir. Si he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y lo que pues no había hecho mal, pero quizá había sido insensible a la necesidad de otros, lo iba a hacer ahora bien. La mitad de mis bienes doy a los pobres. No nos dice el texto bíblico cuál fila fue mayor al otro día, si la de los pobres o la de los defraudados. Pero él era tan rico que podía compensar a ambos. Pero lo importante es que él declaró ahí una intención de cambio. Ahora, muchas veces nosotros nos proponemos cambiar. Hoy estamos en el mes de mayo y muchos de los propósitos de cambio de enero quedaron ya en el pasado y esperarán mejores oportunidades. Pues la mejor oportunidad de cambiar es cuando vemos a Jesús y cuando invitamos a Jesús a que venga a nuestra vida. Ahí es la mejor oportunidad de cambiar. Sin embargo, bueno, cualquiera puede decir, yo voy a cambiar. Nuevamente un dicho medio vulgar en nuestro idioma es, pues de lengua me he hecho un plato, ¿no? Pero en realidad Jesús enseguida certifica que la intención de cambio de Zaqueo es verdadera. Y entonces Jesús habla y dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir, algo pasó en la vida de Zaqueo y Jesús lo dice, la salvación, el plan de Dios para la vida de Zaqueo entró a la vida de Zaqueo. Zaqueo va a cambiar. Zaqueo ahora estaba dispuesto a deshacerse de la mitad de sus bienes para dárselo a los pobres. Y Zaqueo estaba ahora dispuesto a retribuir a quienes estafó o defraudó y regresarles lo defraudado con un interés. Él se propuso cambiar y Jesús ratificó que él iba a cambiar, que su decisión era verdadera y que él se comprometía a que ese cambio iba a ocurrir. Entonces, Zaqueo tuvo estas tres oportunidades: ver quién era Jesús, la aprovechó; recibir a Jesús, la aprovechó; y cambiar, la aprovechó. De manera que Jesús pudo decir, hoy ha venido la salvación, no solo a la vida de Zaqueo, sino a su casa. Cuando nosotros encontramos la salvación en Cristo Jesús, vamos a cambiar nosotros y ese cambio lo vamos a llevar a nuestra casa. Y ya entonces termina Jesús diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la historia que tenemos para contar el día de hoy. Y bueno, vamos a abrir el tiempo de preguntas y respuestas, pero fundamentalmente yo quisiera que ustedes reflexionaran, si quisieran ver quién es Jesús, si quisieran recibir a Jesús en su vida, y si quisieran hacer un compromiso de cambio de su relación con Dios por medio de Jesús. Entonces dejo el lugar a Mauricio. Gracias, pues creo que las preguntas quedan abiertas. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Ok. Vale.
Tu audio, Male, está cerrado. Perdón. Me quebranta el relato de hoy porque ya había escuchado yo ese pasaje de Zaqueo, pero nunca me había llevado a reflexionar sobre verlo, ¿sí? Conocerlo y disponerme también al cambio. Creo que lo que me deja es que así como Zaqueo lo buscó y como se dispuso y como restauró también todo lo que tenía él que restaurar en mi modo de vida, en mis tiempos, lo que necesito, me lo deja el pasaje de hoy. Sí he tenido la dicha de recibirlo desde hace mucho, pero nunca de reflexionar como me hizo reflexionar esto, este pasaje, de entrar ya al cambio, dejar ya de estarme diciendo es que mis prisas, es que esto, es que vuelvo a caer, no, es ya el cambio. Tengo a Jesús en mi corazón, pero necesito también a Zaqueo aquí en mi mente para que en mi día a día me recuerde que si él pudo, si él se subió a un árbol, si él tuvo tanta disposición, que se quede en mi mente y más que en el querer, en el hacer. Eso opino. Excelente, Male. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿O dudas, preguntas? Pueden preguntar, recuerden. Isma. A mí ahorita lo que ahorita comentaron de lo de Zaqueo, pues obviamente sí personalmente a mí sí me mueve, porque como bien lo dicen, que el cambio fue verdadero, que como al inicio, pero hiciste la pregunta de si hemos querido hacer un cambio y si te ha costado trabajo hacerlo. Entonces, cuando ahorita lo que yo reflexiono sobre esto es que me cuesta trabajo hacerlo porque realmente no quiero hacerlo o no lo hago de corazón. Como dices, como lo que pasó con Zaqueo, él lo dijo y lo hizo de corazón. Entonces estoy en las cosas que me llego yo a detener o que no cambia bien, es porque de corazón no lo he querido hacer. Okay. Hay un elemento interesante del orden en el que sucedieron las cosas, ¿verdad? El Zaqueo tuvo la oportunidad de ver a Jesús, tuvo la oportunidad de recibir a Jesús, y yo creo que eso generó la tercera posibilidad de cambiar. Entonces creo que eso puede ser algo que te sirva. Okay, Muy bien. gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Muy bien, pues se queda eso como algo que podemos meditar esta semana, ¿no? La oportunidad de ver a Jesús, que como decía Roberto, no es algo que yo saco la cabeza y ya. Ajá. Zaqueo se subió a un árbol, hizo algo inusual. Sin embargo, Jesús llegará a la cita. La posibilidad o la oportunidad de recibir a Jesús y la oportunidad de cambiar. Entonces, que es algo que nos quede para meditar en la semana. Muy bien, pues muchas gracias por estar acá. Algunos se disculparon porque no pudieron estar. Les mandamos un abrazo, los que lo vayan a ver después la grabación. Y los esperamos la próxima semana. Ya saben, próxima semana, miércoles a las 5 de la tarde. Acá nos vemos para un nuevo tiempo de reflexión. Y les agradecemos mucho su presencia. Le mandamos un saludo a Michelle, que estuvo acá con nosotros, y a su esposa Claudia. Y bueno, pues nos vemos ahí, y cualquier cosa, pues ahí estamos en el chat para mandarnos los buenos días o para cualquier duda que surja, etcétera. ¿Ok? Gracias Mauricio, gracias hermano Robert. Fíjate que, bueno, antes de despedirnos, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención el hecho de lo que comentaba el hermano Roberto, de que Zaqueo, pues obviamente un hombre rico con su ropa bien, quisiera subirse a un árbol.
hace un momento yo tenía que subir un tubo, ¿verdad? Y traía una playera que ya me había pegado el tubo y bueno, estaba lastimando la playera ahí. Pero eso me llama la atención porque a él no le interesó la imagen que tenía, no le interesó rasgar su ropa, no le interesó subirse. Y bueno, subirse por su baja estatura da también la idea de que hacía el ridículo, ¿no? Subirse al árbol y estar haciendo el ridículo ahí arriba, ¿no? Pero a eso no le importó. Entonces, es también de reflexionar porque hay gente que de repente, no, pues es que van a pensar de mí. Que si yo voy a esta iglesia cuando he ido por mucho tiempo a la iglesia católica, es que ¿qué van a decir mis parientes? ¿Va? Entonces, es algo para reflexionar. A él no le importó nada de eso. Él quería ver a Jesús. Era lo que quería comentar. Y bueno, pues que Dios les bendiga. Gracias, Michelle. Bueno, pues un abrazo a todos, que tengan bonita semana, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Buena tarde a todos. Buena tarde, Pau, Un cuídense. gusto. Bye.